Hola, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva edición de Camino hacia el Bicentenario. Hoy tenemos la suerte de contar con Martín Miguel Güemes. Bienvenido, don Martín. Gracias. Bueno, acá están los chicos que le va a hacer algunas preguntas. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es tu nombre? El día que yo nací, el 8 de febrero, al día siguiente era costumbre en la época bautizar a los chicos en las iglesias, ¿no? Y ahí se anotaban los nombres. Y en la catedral de Salta estaba el padre Gabriel. Y mi papá fue a pedirle el bautizo mío. Y cuando le preguntó qué nombre me quería poner, mi papá dijo: vamos a poner el nombre del abuelo materno, que se llamaba Martín Miguel. Y después le dice al cura: ¿y qué santo es hoy? Y el padre, el sacerdote, que también se llamaba Gabriel, con mi papá le dice: hoy, a ver, déjame pensar, hoy es Juan de la Mata. ¡Wow! Entonces me llamaron Martín, Miguel, por mi abuelo materno, y Juan de la Mata, porque era el santo del día. En aquel entonces se acostumbraba muchísimo lo onomástico, colocar a los chicos el onomástico, ¿no? El apellido Güemes de mi papá y de la corte de mi mamá. Entonces mi nombre completo es Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes de la corte. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Salta, lo que ahora es la provincia de Salta. En aquel entonces Salta era la capital de la Intendencia de Salta del Tucumán. Pensá que cuando yo nazco estaba el Virreinato Río de la Plata, con un territorio totalmente distinto al actual, pero sí nazco en la ciudad de Salta. Soy salteño, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Qué estudios realizaste? Bueno. Salta era un centro cultural muy importante. Había muchísimas escuelas y muchísimas instituciones, ¿no? Yo la escuela primaria la hice ahí en la capital. Pero mis papás tenían mucha gente conocida y nos daban clases particulares. Por ejemplo, mi hermana a los 5 años ya sabía leer y escribir, ¿no? Así que yo hice la escuela primaria y después a los 14 me enrolé como cadete militar, ¿verdad? Y entonces hice la escuela militar. Pero cuando estaba en Buenos Aires, que estuve unos años en Buenos Aires antes de volver a Salta, también me pagué mis propios estudios en el Colegio Real de San Carlos. Y ahí completé mi educación. Pero básicamente tengo la escuela primaria hecha en Salta, la escuela militar, o sea, la carrera militar, y cursos que tomé en la Escuela Real de San Carlos en Buenos Aires, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué cargos oficiales ocupaste? Bueno, a ver, yo fui el primer gobernador de Salta elegido por el pueblo. O sea, en esa época los gobernadores eran designados desde Buenos Aires. Pero yo después de haber ganado un combate muy interesante contra los españoles, contra los godos, en una batalla cortita pero muy importante, el Cabildo me elige como gobernador. Así que, bueno, por 6 años voy a ser gobernador. En aquel entonces también las gobernaciones duraban 3 años, o sea, fui reelecto, ¿no? Del 1815 a 1818 la primera gobernación. Y después la segunda gobernación reelecto del 18 al 21. Pero al mismo tiempo que era gobernador, era el comandante en jefe de las fuerzas de la Intendencia de Salta, ¿no? Así que tenía esos 2 cargos, gobernador y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese fue mi cargo máximo, ¿no? Luego, en la milicia, comencé como cadete y llegué a general. O sea, hice toda la carrera militar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, don Martín. Ahora vamos a seguir con el móvil exteriores con la pregunta de los chicos en el patio. Hola, soy Ignacio Tort, de quinto año, y te quería preguntar cuál fue tu relación con Manuel Belgrano. Muchas gracias. ¿Qué tiene para decirnos, don Martín? Bueno, les voy a contar. Yo entablé una relación de amistad, de mucha amistad, con 3 personas, con 3 personajes de la historia, ¿no? Con Manuel Belgrano, con José de San Martín y con Juan Martín de Pueyrredón. Pero en realidad, con el de los 3 que más amistad tuve fue con Belgrano.
compartimos muchísimas cosas. Él se hizo cargo 2 veces del Ejército del Norte y estaba destinado en Tucumán y yo estaba en Salta. Era un gran amigo. Tenía 15 años más que yo, Belgrano. Y bueno, era ducho en las leyes y en letras, ¿no? Y yo era ducho más en lo que era la milicia. Así que nos consultábamos permanentemente nos consultábamos. Y sufrimos juntos. Los dos muy pobres, no teníamos apoyo, ni él ni yo. Y entonces permanentemente nos consultábamos a ver qué hacer, porque no era sencillo mantener un ejército en el norte sin recursos, ¿no? Yo tengo entendido que él va a morir pobre, y bueno, y yo voy camino a eso también. Tuve que hipotecar mis bienes, no nos escuchan desde Buenos Aires. El trabajo en el norte es muy duro, muy duro. Las clases altas también están un poco en contra de los dos, no nos entienden, no comprenden la situación de la gravedad del momento, ¿no? En aquel entonces nos cursamos cerca de 140 cartas, donde permanentemente nos contábamos las situaciones. Y teníamos otra característica, que es muy divertido, ¿no? Pero nos aquejaban las mismas enfermedades, teníamos problemas de respiración, las coyunturas, ¿no? Nos dolía mucho la cabeza a los dos, entonces también compartíamos a ver cómo resolver esos temas. En el año 1819 él se enferma grave. Yo tenía un médico, un escocés en la estancia, ¿no? Don Joseph, el doctor Joseph. Y me pidió si podía atenderlo a él. Y bueno, el doctor Joseph lo acompañó hasta Buenos Aires y es el médico que lo acompañó hasta sus últimos días, ¿no? Ya te digo, de los 13, con el que más tiempo compartí, aparte del que compartíamos las alegrías y las no alegrías, básicamente era con él. San Martín era otra historia. A ver, después te voy a contar de cómo era mi relación con San Martín. Y Juan Martín de Pueyrredón era un amigazo, pero a la distancia, ¿no? Porque estaba en Buenos Aires. En Buenos Aires el único que nos entendía, los que estábamos en el norte, era de Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? Pero yo creo que el hecho de estar cerca fue lo que nos hizo amigos. Pero les voy a contar algo muy simpático. Cuando Belgrano llega en el año 1812, yo estaba en Salta y me manda a Buenos Aires. Me saca del norte. Parece ser que le habían ido con cuentos, ¿no? Y no cuentos buenos de mí. Y así que me mandó a Buenos Aires un par de años para que me culturice, decía él, ¿no? Y después volví con San Martín en el 15, ¿no? En el 14-15 volví con San Martín. Pero vos fijate, mi primera relación con Belgrano no fue buena. Me sacó del medio. Pero después nos hicimos amigos y pude entender lo que había pasado, ¿eh? Bueno, otra pregunta por acá. ¿Alguien de tu familia luchó por la independencia? Oh, mira. Tanto papá como mamá dirigieron rápidamente la causa de la revolución, ¿no? Nosotros éramos 9 hermanos, yo tenía 8 hermanos más. 6 varones y 2 mujeres. 6 varones y 2 mujeres. De los varones me acompañaron 3. Juan de Dios Manuel, que era el mayor, que fue abogado, y bueno, cuando yo fui gobernador me atendía mucho las cosas en la gobernación. Después tenía otro hermano, José Francisco, también militar, y Benjamín, el más chico, también me ayudó. Aunque era muy chico todavía, no se había podido involucrar mucho, ¿no? Pero la que más me ayudó, que fue mi mano derecha, mi sombra, la que me consultaba todo y yo la consultaba a ella, era mi hermana. Mi hermana, yo le llevaba 2 años. Yo era el segundo hijo y ella era la cuarta hija. Muy pegado a mí, era muy como mellizos, inseparables, ¿no? Donde íbamos, estábamos juntos. Se llama Macacha, le decíamos a su nombre, Macacha. Ella se llamaba María Magdalena y Damasa también, ¿no? Pero bueno, Macacha era el sobrenombre de ella. Y me ayudó muchísimo, me ayudó a confeccionar la ropa, me ayudó a armar a los gauchos, el batallón infernal. Me ayudó en una disputa que tuve con Rondó, porque Rondó estaba en Buenos Aires y se pensaba que yo me quedaba con las armas y con todo lo que obteníamos en el campo de batalla como para mí. En realidad yo me lo quedaba porque no teníamos con qué abastecernos. Y entonces, bueno, Rondó en Buenos Aires casi que me empezó a perseguir y mi hermana intercedió ahí y llegamos a un arreglo, un pacto, ¿no?
Siempre me cubría y cuando... También venía la caballada, ¿no? Era una mujer, una gaucha, ¿no? También ella. Y cuando yo estaba en la casa de gobierno, por ahí ella tenía que ocuparse de algunas cosas de la soldadesca y se ocupaba ella. O sea que, te digo, era mi principal ayudante, mi hermana, ¿no? Sí, sí. Toda mi familia me acompañó, pero básicamente, bueno, Macacha fue la que más me acompañó y Juan de Dios, Juan Manuel de Dios, ¿no? Que es hermano mayor, que ya te digo, estuvo bastante tiempo en la casa de gobierno. Un recuerdo para mi hermana, muy buena hermana, muy patriota, muy valiente. ¿Vos sabés qué hizo ella? Te voy a contar qué hizo ella. Nosotros teníamos para que te ubiques, ¿no? Nosotros estábamos acá en Salta y teníamos que frenar a los realistas, ¿no? A los godos que estaban en Lima. Los godos entraban así de esta manera, no venían siempre avanzando. Y eran soldados muy buenos, muy profesionales. ¿Y qué había hecho mi hermana? Se había hecho amiga de muchas viejas de la zona, ¿no? Y había hecho como una red de espionaje. Entonces, siempre nos enterábamos lo que hacían los godos, siempre, siempre. A ellos les preocupaba, porque dice que cuando se movían, nosotros ya sabíamos que se estaban moviendo. Cuando estaban viniendo, ya sabíamos que estaban viniendo. Cuando venían 100, ya sabíamos que eran 100. ¿Por qué? Porque Macacha justamente había organizado con las señoras, con muchas mujeres, y también con chicos, ¿no? Todo un sistema de espionaje que manejaba ella, y entonces nos llegaban las noticias de cuando los godos venían avanzando, ¿no? Los realistas venían avanzando. Esta fue nuestra principal misión, ¿no? Poder sostener el norte de la entrada de los realistas que venían del Perú, ¿no? Un ejército muy profesional. Así que bueno, sí, esa fue la historia de mi hermana. Bueno, muchísimas gracias, don Martín. Ahora volvemos una vez más con el móvil exteriores, la pregunta de los chicos en el patio. Hola, soy Isabela Romagnolio, tercero C, y te quería preguntar, ¿cuál fue tu relación con San Martín? Algo nos estuvo contando, don Martín, pero ¿podría profundizar algo sobre esta pregunta? Sí. Con San Martín nos unía la vocación militar y mientras yo era gobernador en Salta de Tucumán, era el gobernador de la Intendencia de Cuyo. Y junto a Belgrano y junto a Pueyrredón, de alguna manera compartíamos cuál era la gesta, que teníamos la gesta libertadora de América, ¿no? Si se fijan en el mapa, en Buenos Aires está Pueyrredón, aquí está San Martín. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Buenos Aires destina todo un ejército al norte, justamente porque esta iba a ser la entrada de los españoles que iban a tratar de recuperar estas tierras. Este ejército al norte estuvo en manos de San Martín y de Belgrano mucho tiempo, ¿no? De ambos. Pero San Martín me pidió encarecidamente a mí que proteja esta zona, que la proteja. ¿Por qué? Ya te les decía antes que el ejército realista era muy profesional y no se podía vencer a los españoles de esta manera. O sea, no podíamos avanzar nosotros hacia el norte para vencerlo. Entonces, ¿cuál era la táctica que compartíamos con San Martín? La táctica era la siguiente. Yo tenía que defender el norte. Y San Martín en Mendoza cruzaría los Andes para ir a Chile y atacaría por agua, por mar, digamos, a Lima. Lima está aquí. Este era el bastión realista, ¿verdad? Este era el bastión realista. Entonces, si yo lograba sostener la invasión del norte, San Martín tenía el tiempo suficiente como para cruzar la cordillera, vencer a los realistas en Chile y luego por mar alcanzar Lima y vencer ahí, darle batalla ahí a los realistas, a los godos, a los chapetones. Resulta que yo tenía que acompañarlo a él. Si yo lograba defender la frontera, cuando él estuviese en Lima, yo tenía que avanzar con mi caballada, ¿no? Por el Alto Perú y llegar a Lima. Así que bueno, junto a Juan Martín de Pueyrredón y San Martín fue que combinamos esta forma de combatir y esta idea, ¿no? de liberación. Lo mío no fue simplemente defender el norte. No quiero que piensen que simplemente fue eso. Lo mío formó parte de una gesta libertadora, ¿no?
No pude completarla. Realmente en el año 20, cuando más o menos cuando San Martín ya había llegado a Lima, yo tendría que haber estado, pero no, la verdad que no teníamos los recursos para poder acompañarlo, ¿no? San Martín siempre lamentó esa situación de que no lo hubiese acompañado, ¿eh? Pero bueno, pudimos, la idea principal la pudimos concretar y liberamos a América, ¿no? De los españoles, sí. Ahora vamos con otra pregunta de los chicos. Bien. Chicos. ¿Cuál fue tu rol en las invasiones inglesas? Bueno, yo cuando fueron las invasiones inglesas era muy joven, tenía 20 años. Y había salido de la academia prácticamente reciencito, ¿no? Así que pude participar sobre finales de la primera invasión, prácticamente el día de la Reconquista, y pude después participar de la defensa de la segunda invasión, ¿no? Me tocó combatir en la Plaza de los Misereres y me tocó combatir también cuando atacábamos a los ingleses de las terrazas, de la azotea de las casas, ¿no? Ese más o menos fue mi participación. Y alguna situación muy divertida también que me tocó en la invasión inglesa. Si quieren después se las cuento, pero algo para mí muy divertido hoy día, ¿no? Que causó mucha sensación en la época, ¿no? Bueno, Martín, si quiere después nos cuenta sobre esa anécdota. Bueno. Ahora vamos a ir a ver un video sobre este momento histórico. Era el tiempo de la invasión. Las tropas imperiales ocuparon Buenos Aires. Hombres, mujeres y niños se levantaron en armas. Güemes, lleno de entusiasmo, participó de un hecho insólito en la historia naval. Al frente del escuadrón de los húsares de Pueyrredón, asaltaron a caballo el buque de guerra inglés Justin. El joven salteño comenzaba a dejar su marca en el Río de la Plata. Bueno, muy interesantes las imágenes sobre las invasiones inglesas. Ahora sí, don Martín, ¿cuál era la anécdota que tenía para contarnos? Bueno, lo que le voy a contar es lo siguiente. Caso único en la historia, me tocó ser protagonista. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires, si se fijan en el mapa, acá la ciudad de Buenos Aires, está bañada por las aguas del Río de la Plata, ¿verdad? El Río de la Plata recibe las aguas del río Paraná y del río Uruguay, ¿verdad? El Río de la Plata tiene una característica que es la siguiente. Al recibir tantos sedimentos del norte, es un río de profundidad baja, de profundidad media y baja. Y es muy difícil navegarlo. Es muy difícil navegarlo. Si hay una bajante fuerte, te quedas encallado. Es así, ¿no? Y yo venía de Córdoba con un recado para Liniers. Liniers estaba a cargo en el año 1806 de tratar de reconquistar la ciudad de Buenos Aires, que había caído en manos de los ingleses, ¿no? Y yo llegué el día justo, que fue el día de la Reconquista. Y bueno, el general Vélez, por el inglés, estaba arriando el pabellón inglés y colocando de vuelta el pabellón español. Y yo llegué con Liniers, que era el héroe de la Reconquista, ¿no? Llegamos ahí a la plaza. Beresford estaba en el fuerte, lo que sea la casa de gobierno ahora, en la casa de gobierno, ¿no? Y vemos, ya como en lontananza, ¿no? A la altura de Retiro, más o menos, para que se ubiquen. La Plaza de la Victoria es donde estaba el fuerte, ¿no? Y Retiro un poquito, no mucho, no muy lejos de ahí, vemos un barco en el río, encallado, porque lo había agarrado la bajante y había volcado, estaba así de costadito, ¿viste? Pobre, no podía navegar. Bueno, yo estaba con el caballo, recién llegado, ¿no? Con Liniers, el estudiante de Liniers. Y había varios hombres a caballo ahí que eran de Pueyrredón, de los húsares de Pueyrredón. Y Liniers me tienta, me dice, a ver, don Martín, dice, vaya por la costa y vigíleme el barco. Vaya, unos cuantos jinetes. Y 50 personas me acompañaron, 50 personas. Y fuimos por la costa, ¿no? Con la caballada. Y estaba el barco ahí.
encallado con el mástil roto, porque le habíamos pegado una balaceada en el mástil. Y yo miraba a los gringos, y me tenté. Y lo atacamos. Atacamos el barco con los caballos. Nunca en la historia una caballería atacó un barco. Nunca. El barco tenía 26 cañones y 100 personas de tripulación. Y le ganamos. Lo rodeamos y lo abordamos con los caballos. Claro, los gauchos tenían lanzas, ¿no? Pero algunos también tenían tercerola. La tercerola es un arma corta, es un rifle corto, ¿no? Tiramos algunos disparos, no demasiado. Pero la verdad que el capitán del barco se sorprendió y yo creo que se asustó de que hubiese tantos caballos rodeando el barco, ¿no? Y lo más lindo de todo es que le capturamos la bandera. Le capturamos la bandera. La bandera esa después Santiago de Liniers se la ofreció a la Virgencita del Rosario y está en la iglesia donde descansan los restos de mi amigo Belgrano, ahí en... la llaman la bandera del retiro. ¿Por qué? Porque justamente el barco había encallado cerca de lo que actualmente es Retiro, ¿no? Es el único caso, creo que en la historia mundial, de una caballería que ataca un barco. Y bueno, me tenté, ¿qué va a hacer? Vi los gringos ahí, le dije, vamos para arriba y nos metimos. Y fue una satisfacción. Y eso llamó la atención no solamente de Buenos Aires, sino de todo el virreinato, ¿no? Eso se comentó y pasé a ser famoso a partir de ese día. Era mi debut, yo debutaba, o sea, mi bautismo de fuego fue ese. Yo tenía 20 años, nunca antes había combatido. Y el día que combatí me di el gusto de abordar un barco. Está bueno. Bueno, ahora chicos, otra pregunta. ¿Podrías contarnos algo más sobre sus tácticas de guerra contra los españoles? ¿Cómo no? Les voy a contar. En el norte detuvimos cerca de 10 invasiones realistas. Nuestro ejército estaba compuesto por gauchos. Fijos, unos 800, 900, pero cuando nos juntamos en Montonera llegábamos a los 6.000. Pero claro, eran gauchos que no tenían formación militar, eran milicias voluntarias. En realidad yo nunca impuse la leva obligatoria en el norte, o sea, el que quería combatir era porque quería combatir él. Y se sentían llamados a combatir porque estaban defendiendo su tierra. Era muy distinto a nuestro ejército que defendía la tierra al ejército invasor, que era conquistador, ¿no? O sea, eso nos llenaba de orgullo. Pero claro, el ejército español, el ejército realista era muy profesional. Para que tengan una idea, los soldados que habían vencido a Napoleón, en Europa, vinieron a combatir conmigo, vinieron a combatir contra mí, contra los gauchos. Muy creídos, pensaban que se llevaban todo el mundo por delante, que estaban en Buenos Aires muy fácilmente. Con el mariscal de la Serna entraron 6.500 españoles, 6.500 españoles. Yo les pregunto a ustedes, frente a 6.500 soldados profesionales, ¿se puede hacer una batalla franca? ¿De choque? No, perdemos enseguida, perdemos. Entonces, ¿cuál fue la táctica empleada? ¿Cuál fue la táctica empleada permanentemente? Nosotros hacíamos lo siguiente, como conocíamos muy bien el terreno, sabíamos dónde atacarlo y sabíamos cómo disparar. Atacábamos y disparábamos, nos cubríamos, ¿no? La única forma de no tener bajas y de molestarlos a ellos. Atacábamos en caballo, teníamos los guardamontes y le pegábamos unos rebencazos a los guardamontes y hacía un ruido tremendo, ¿viste? Nos llamaban los gauchos infernales, era un infierno, cuando atacábamos era un infierno. Y lo desmoralizábamos mucho a los españoles, Atacábamos de a 20 o de a 30. De a 20 o de a 30. Atacábamos, nos íbamos. Y las armas eran muy pobres. Ahí tenés un arma. Era una caña tacuara con un cuchillo ensartado en la punta. No teníamos más que eso. Sable no teníamos. Teníamos machetes. Boleadoras, cuchillos, algún facón de este tipo. No mucho más que esto. 6.000 soldados españoles profesionales contra nuestro ejército. Nosotros teníamos muy buena caballada, conocíamos el lugar, sabíamos dónde atacarlos, sabíamos dónde molestarlos y sabíamos también dónde, de alguna manera, desmotivarlos o desmoralizarlos, porque cuando nosotros veíamos que no podíamos atacar, lo que hacíamos, sacábamos todo, o sea, arrasábamos el campo para que entraran y no encontraran nada, no podían encontrar ni siquiera un animal, nada.
Entonces ellos entraban y veían el campo arrasado. Nada de comida, la bebida, el agua, prácticamente la ensuciábamos o hacíamos que no la pudieran tomar. Esa fue la guerra de guerrillas, esa fue la guerra gaucha que inventamos nosotros, ¿no? Molestar permanentemente al español para vencerlo de esa manera. Este de la Serna pensaba que iba a llegar muy fácilmente por Mercedes, tuvo que dar vuelta, se volvió a Lima. No pudo con nosotros, no pudo con nosotros. Ya te digo, nosotros teníamos escuadrones de 20, 30 gauchos. Eso era nuestro capitán, ¿no? Lanzas, boleadoras, machete en vez de sables, pero ¿saben qué teníamos? Saben que teníamos el espíritu de defender la patria. Eso es lo que teníamos, que ellos no tenían. Eso nos hizo muy fuertes, nos hizo dar la vida. Muy emocionante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es tu relación con el pueblo y la sociedad de Salta? La sociedad de Salta estaba como en todas las principales ciudades muy dividida, ¿no? Teníamos un estamento alto, una clase muy alta y el pueblo. No había clases intermedias, ¿no? Yo me llevaba muy bien con el gauchaje. Mi familia era una familia de clase alta. Mi papá había sido recaudador de la corona española y mi mamá era descendiente de los primeros conquistadores. Así que había alcurnia y había prestigio. Sin embargo, yo cuando era chico, de Salta, me iba mucho a las estancias, de que mi mamá tenía 2 estancias a 12 leguas de Salta, ¿no? Unos 50 kilómetros. Una se llamaba El Bordeaux y otra se llamaba El Paraíso. Y yo me iba mucho a las estancias y ahí me había hecho muy amigo de los gauchos y la paisanada y demás, ¿no? En definitiva, los que defendieron el norte fueron ellos. Con la clase alta lamentablemente no me llevé bien, pero no porque yo no tuviera vocación a llevarme bien. ¿Saben qué pasa, chicos? Del año 1812 al año 1822, por 10 años, la guerra la tuvieron que pagar las clases altas, las que tienen el dinero. Y eso a la larga cansa. Y ese apoyo que al principio era un apoyo, a la larga se volvió en contra. ¿Por qué digo esto? Porque el norte, toda esta zona, era una zona muy, muy rica. Yo te digo, de aquel entonces, si vos me decís cuál es la zona más rica del virreinato, era el norte. Por acá pasaba todo el comercio. Todas las mulas. Las mulas había 2 tipos de mulas, ¿no? Las mulas de carga o las mulas de monta, ¿no? Salían todas desde aquí. Acá estaba el Cerro Potosí, el que proveía la plata de todo el virreinato. O sea, las clases sociales más altas habían hecho mucho dinero, habían ganado mucha plata. La guerra hizo que el comercio dejara de existir. Incluso yo mismo prohibí el comercio con los realistas, porque los realistas venían y se aprovisionaban de mulas, y yo no quería que las mulas de acá ayudaran a los realistas, a los godos. Entonces, al principio me apoyaron, ya después al final no. Se hizo muy pesada la situación, la contribución era muy alta, el gauchaje no pagaba nada, no pagaba más que con su vida, así que tuve que hipotecar mis propiedades. Perdí mis propiedades en los últimos años porque dejaron de acompañar. Fue muy triste, pero fue la realidad. Se cansaron, 10 años de guerra. Cansa especialmente aquel que tiene que poner el dinero para poder mantener el ejército. El ejército es caro mantener, no solamente está el sueldo, está la comida, está la vestimenta, están los caballos, están los arneses, hay mucho gasto. Y la gente no llegaba a entender lo que estábamos haciendo. Muchísimas gracias, don Martín. ¿Quiere hacernos algún pensamiento final? Sí, yo les agradezco a ustedes, changos, el haberme escuchado, porque queda siempre esta idea de que el norte, lo único que hizo fue defender el norte, ¿verdad? Y que los gauchos del norte defendieron el norte, y queda la idea, queda ahí, ¿no? Como que los gauchos de Güemes defendieron el norte, y es mucho más que eso. Yo creo que a todos nos toca vivir un tiempo y un espacio histórico, ¿no? O sea, todos vivimos en un momento y en un lugar. Y a nosotros nos tocó este tiempo y este espacio, ¿no? Y tratamos de ser fieles a lo que la patria en aquel entonces nos pedía, ¿sí? No fue simplemente defender el norte, fue lograr la independencia de toda América, ¿no? Ese fue
lo más interesante. Y ya les digo, yo tuve dos amigos que sintieron este momento igual que yo. Uno fue don José de San Martín y otro fue Manuel Belgrano, ¿no? Y Juan Martín de Porredón acá en San Isidro, cerquita del Casi también, ¿eh? Ahí de la Chacra nos alentaba muchísimo a... Fuimos realmente los cuatro que pudimos comprender acabadamente qué es lo que estaba jugándose, ¿no? Y yo creo que el mensaje sería un poquito ese, ¿no? A todos nos toca vivir un tiempo y un espacio, hay que jugársela en el tiempo y en el espacio que nos toca vivir, ¿no? De hacer las cosas bien, de la mejor manera, y esta independencia que parecería que ahí fue lograda, mentira. La independencia se logra todos los días, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo? Todos los días con el esfuerzo de cada uno se logra la independencia, ¿no? Quizá un poquito el mensaje sea ese, ¿eh? Muchísimas gracias, don Martín. Te agradecemos enormemente. Muy emocionante tus palabras. Gracias. Bueno, esto ha sido Camino hacia el Centenario con este gran maestro de la independencia, Martín Miguel de Güemes. Muchas gracias. A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz.